¿Un buen comunicador nace o se hace? Esa es la cuestión del video de hoy. Y a través de historias voy a contarles la respuesta para mí a esa pregunta. Si un buen comunicador nace así o se hace a través de experiencias y aprendizajes. Así que, bienvenidos. Este es un video un poquito diferente a los que yo suelo hacer aquí en Conciencia, pero es más una reflexión y un par de historias que quiero compartirles para hablar y entender la comunicación desde el talento o desde el trabajo. Y voy a empezar contándoles una historia personal, y es que yo nunca me consideré buena comunicadora. Es decir, para esa pregunta si un buen comunicador nace o se hace, la respuesta cuando yo pienso en mí es, yo creo que yo me he hecho. Yo no tengo un talento innato para la comunicación. Yo creo que en mi caso, como puede ser el de muchos otros casos que he estudiado y de personas que he asesorado, para mí la comunicación vino a través del trabajo, a través del esfuerzo, del autoconocimiento, del aprendizaje, de la inversión de tiempo en este arte maravilloso que amo y que me mueve el corazón todos los días. Porque cuando yo era muy pequeña, yo era muy tímida, no me gustaba mucho hablar enfrente del salón, me ponía roja, como les conté, y por eso me hicieron, por eso yo tuve como mucha problemática cuando era chiquitita, y me intimidaba mucho y me generó muchísimas inseguridades. Y creo que yo pequeñita no era muy buena para hablar. Me confundía por los mismos nervios, sudaba mucho, me ponía roja, tartamudeaba un poquito. Así que en mi caso, yo creo que yo no nací con un talento para comunicar. Yo lo fui desarrollando a través del conocimiento a lo largo del tiempo. Pero existen casos famosos en la historia, como por ejemplo el de Margaret Thatcher, que ella, cuando llega al cargo más importante que logra tener en Inglaterra, empieza a darse cuenta que la gente no la sigue, que la gente no escucha sus discursos, y todo se debe a que tiene una comunicación muy condescendiente, una voz así muy dulce, y ustedes ya saben que las voces más agudas, digamos que tienden a convencer menos. Entonces ella tampoco nació con un talento nato para la comunicación, pero lo fue entrenando. No nació con una voz poderosa, convincente de una política tradicional de la época, sino que ella poco a poco tuvo que irla entrenando, mejorando, revisándola, viendo qué le funcionaba, qué no le funcionaba, y llegó hasta el final de su mandato a tener una voz potente, contundente, en la que las personas la seguían, y que, obviamente, como ustedes ya saben, incrementó su índice de favorabilidad. Esos son los casos de la gente que yo creo que no nacemos con un talento para comunicar, sino que lo hacemos a través del trabajo y el esfuerzo. Pero yo he tenido que asesorar otros casos. Por ejemplo, uno de los líderes que yo más admiro, con los que he trabajado aquí en Colombia, tiene una voz prodigiosa, o sea, una voz increíble, con un tono, timbre, reverberación, hace eco, la gente lo escucha, tiene mucho contenido en lo que dice, su estructura es perfecta. Es decir, tiene un talento nato en su voz, tiene una voz que ya cuando él habla, la gente presta atención, así no se haya preparado. Pero hubo una vez que tuvimos que trabajar en un evento para un montón de empleados, y que él pasó por una situación que antes de subirse al escenario habíamos ensayado un montón, el evento lo habíamos preparado 6 meses atrás, pero antes de subirse al escenario recibe una llamada con una noticia que lo deja un poco preocupado. Él, con todo su talento, su ímpetu, se sube al escenario, empieza a motivar a la gente, pero cuando empieza a hablar y a intentar recordar y a concadenar la información que quería dar en el evento, no tuvo la misma magia que siempre tiene, no tuvo el mismo poder de convencimiento, no tuvo ese talento, se vio opacado por lo que estaba pasando en su cabeza, que obviamente es una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero en ese caso yo lo vi como un ejemplo de que no siempre el talento, tener una buena voz, ser muy histriónico a la hora de comunicarse, mover bien las manos, tener unos ojos contundentes, no siempre eso garantiza ser un buen comunicador. Y ahí aprendí que no necesariamente uno nace siendo buen comunicador. Puede tener atributos, talentos, cosas que mejoren ese rol de la comunicación,
pero no siempre eso garantiza que uno sea bueno al hablar, ¿sí? Hay otro caso muy interesante de eso y es Barack Obama. Barack Obama es uno de los comunicadores más talentosos de nuestro siglo y además de eso, él tiene una voz potente y poderosa y como siempre se los digo, las voces poderosas son las voces más, o son las personas que tienden a percibirse con una mejor comunicación. Pero Obama en algunas oportunidades ha flaqueado su comunicación gracias a una falta de preparación en algunos de sus mensajes. En otros es absolutamente potente y poderoso. Pero eso demuestra otra vez que una buena voz, que una buena postura, que una buena kinesia, proxemia o paralingüística no garantizan a un buen comunicador. Y el tercer ejemplo que les quiero dar de una historia que estaba aquí reflexionando y pensando es la historia de mi mamá. Mi mamá es una mujer de una zona de Colombia, que es la zona cafetera de nuestro país, y ella tiene una entonación o un acento cultural paisa, que son personas que hablan más cantadito, que tienen las eses más pronunciadas, las palabras se vuelven un poquito más largas. Y a mí ella siempre me pareció un ejemplo de una excelente comunicadora. Pero cuando yo empiezo a preguntarle a ella, y by the way es muy buena vendedora, cuando yo empiezo a preguntarle a ella, ma, ¿tú por qué eres tan buena? Porque la gente se engancha contigo, te escucha tus historias, los haces reír, los emocionas. Ella me dijo, Juli, no siempre fue así. Al principio yo era una niña tímida en el colegio y me daba miedo hablar, pero un día ella le gustaba mucho la poesía cuando era pequeña. Y ella recitaba poesías del Indio Rómulo, que es un poeta muy famoso aquí en Colombia. Y ella empezó a trabajar a través de la poesía, a través de recitar poemas, la entonación, los movimientos de la voz, las manos, la corporeidad. Y ella se convirtió en una comunicadora tremenda. O sea, todo el que conoce a mi mamá sabe que ella vende un hueco, que es la mejor a la hora de comunicarse. Y creo que ella me enseñó también el entrenamiento que tuvo que hacer en su comunicación para hacerlo bien. Se ganó muchos concursos de recitar poesías aquí en Colombia, en esa zona cafetera donde ella vivía, y eso me enseñó también que un buen comunicador se puede hacer, pero también se puede deshacer. En parte de su historia de vida hubo un momento donde a ella, por recitar y por todo lo que hizo, la hicieron sentir mal en su colegio. Bueno, era un colegio de religiosos y empezó eso a generar conflictos dentro de su espacio y ella empezó a quedarse calladita y empezó a dejar de recitar, tanto que sufrió un momento en su vida en donde tuvo un trauma, que no le gustaba leer en público, se sentía muy nerviosa. Después de recitar, de ser la mejor presentando, de ser la mejor explicando poesía, su comunicación también se deshizo y le generó muchísimas inseguridades por una falta de práctica o por algo que nos dicen los demás o por algo, un comentario malintencionado que le hicieron, y ella se retrajo tanto que no quiso volver a leer en público. Y me acuerdo que cuando hice mi primera comunión, ella le pidió el cura en su momento que leyera una de las partes de la Biblia, y ella no quiso porque se sentía insegura, no quiso porque sentía mucho miedo de pararse en un escenario y volver a hacer lo que alguna vez lo hizo tan talentosamente y con tantos atributos. Entonces, fíjense que les cuento este tipo de esta historia para responder esa pregunta de si un buen comunicador se hace o nace. Y yo creo que un buen comunicador, buenos comunicadores nacen con talento en la voz, con talento histriónico en el cuerpo, con buena gestualidad. Seguramente nace gente así porque la comunicación tiene características heredadas y culturales. Pero también hay comunicadores muy buenos que se hacen. Y esos que se hacen, lo hacen porque quieren mejorar algo, porque estudian, porque hacen conciencia de su comunicación, pero también creo que una buena comunicación se deshace. A través de malas experiencias, a través de traumas, a través de mensajes mal dados de las otras personas. Así que este video les dije que iba a ser un poquito diferente porque les conté algunas experiencias que hablan sobre que hay comunicadores muy buenos que nacen y a veces se deshacen en su comunicación. Hay otros que nos hacemos y que a veces ciertas situaciones nos pueden generar inseguridades que nos hacen dejar de hablar, dejar de comunicarnos de la misma manera como le pasó a mi mamá en su momento. Ya ella está súper bien y sigue siendo la comunicadora más histriónica que yo conozco y la que hace reír a todo el mundo y la que emociona a la gente al hablar. Pero creo que tenemos que tener muchísimo más cuidado cuando hablamos de la comunicación de los demás. Cuando le decimos a alguien, ay, ¿por qué tiemblas al hablar? Ay, ¿por qué se te quiebra la voz? Ay, ¿por qué? Y lo hacemos de una manera burlona.
eso puede generar traumas en la gente. Y yo creo que en más de uno que está viendo este video, están viendo este video porque alguna vez alguien les dijo que su voz no era buena, que eran muy tímidos, que no sabían expresarse. Pero la invitación de este video es, no se queden con eso. Quédense con el poder de su comunicación y recuerden siempre que ustedes pueden hacer mejor su comunicación, ser mejores a la hora de comunicarse. Los grandes talentos de la comunicación se han hecho. Sí, hay unos que nacen, pero los mejores se han hecho. Así que esta sea una invitación para cuidar la forma en la que nosotros nos expresamos sobre la comunicación de los demás, sobre las afecciones o enfermedades que pueden tener los otros relacionadas con la comunicación o con las características del habla, y que seamos mucho más empáticos, porque no sabemos cuándo un mal comentario, un mensaje desafortunado puede impactar fuertemente en la vida de alguien, tanto que puede deshacer su comunicación. Y la invitación para todos ustedes es que sigan trabajando en hacer conciencia de su comunicación, porque es la única manera de mejorarla. Les agradezco por este video diferente, por escucharlos que vieron hasta acá, por aguantarse todas estas historias y cháchara, y gracias por permitirme hacer esto, por verlos y porque esto de alguna manera les esté llegando. Un abrazo para todos. Recuerden, comentarios, sugerencias, historias de su comunicación son súper bienvenidas, porque me encantaría hacer un video con algunas de esas historias y dándoles recomendaciones para que puedan mejorar esa situación que en alguna vez les deshizo la comunicación. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.